Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias. Súper bien. Impeque. Aquí empezando un nuevo día. Así que, muy bien. Hoy día tengo hartas clases, así que espero que sea un día corto. Bien, chiquillos, antes de empezar la clase les voy a comentar algunas cosas. El día anoche, para que ustedes ya tengan disponible hoy día su evaluación, subí la evaluación de la unidad 3, subí ayer a Classroom, así que pueden ir entrando, revisándola, léanla, vean las preguntas. Yo les recomiendo que entren, la revisen, no le pongan enviar a la evaluación, no es necesario que la hagan, pero métanse, véanla y después de eso preparen su evaluación, estudien y finalmente cuando la hagan así les va a ir bien, ¿ya? Como les dije un par de clases atrás, lo que a mí me interesa es que ustedes eh, les vaya bien, nada más. ¿Ya? Eso es lo que para mí es esencial. Por lo tanto, más allá de la forma, me interesa que les vaya bien en la evaluación en general. ¿Ya? Y además que todavía tengo pendiente, durante la semana les dije que iba a poner al día el tema de los videos y todo eso, así que, y eso espero hacerlo yo al día de mañana. Ahí espero poner al día todos los videos faltantes para que puedan complementar con eh, los contenidos que están o que deberían estar arriba en Classroom, ¿ya? Así que eso en cuanto a la evaluación de la unidad 3, ¿ya? Sobre los resultados de la evaluación de la unidad 2, espero también sacarlo durante esta semana. Eh, para que ya puedan contar con sus resultados que obtuvieron en esa evaluación. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta, no? No, profe, ninguna. Súper, gracias Nicolás. Bien, ¿por qué no me sale esto? Bien. Ya el día de ayer habíamos empezado a ver las características de la Primera Guerra Mundial. Dijimos que este conflicto que se comenzó a desarrollar a a inicios del siglo XX, eh, desembocó, desembocó desembocó en uno de los principales conflictos que se ha desarrollado en la historia de la humanidad, ¿ya? Este conflicto se desarrolló entre los años 1914 y 1918, se inició en Europa entre sus principales potencias y luego involucrando a potencias de otros continentes en el mundo, además de involucrar a las posesiones, los territorios coloniales que tenían estas potencias europeas en distintas partes del mundo, ¿ya? Por lo tanto, eh,
cuando se comienza a desarrollar o antes en realidad, de que se desarrollara la Primera Guerra Mundial, con todo el contexto del imperialismo y todo lo que estaba pasando, ya las potencias europeas estaban en un desarrollo de una competencia imperialista. Esto era una cuestión contra el reloj, de ir abarcando más territorios posibles, cosa de ir preparándose para una posible guerra. De esa forma también nosotros reconocemos que ya con anterioridad al desarrollo de la Primera Guerra Mundial, ya se estaban desarrollando sistemas de alianzas en Europa, eh, que no necesariamente se mantuvieron durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? De esta forma, antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, se formó la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Italia no va a formar parte de las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial, sino que va a formar parte de los aliados, que tenían como base la Triple Entente, que había sido conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia. Todo esto va a estar en un contexto de una carrera armamentista, es decir, no solamente que se preparaban para la guerra formando alianzas, sino también preparando material militar, armas, bombas, tanques, posteriormente y sobre todo durante la guerra va a ser usado el avión para, para los bombardeos y para el ataque aéreo durante la guerra. Y todo esto hacía sentir una idea de una paz relativa al interior de Europa. Es decir, si bien no estaban en guerra, sí se sentía que había una preparación para la guerra, como les decía, entre el desarrollo de la alianza y también esta carrera armamentista. Uno de los elementos que hacía ver que algo así estaba ocurriendo era el desarrollo de eh, el conflicto en los Balcanes, que finalmente va a ser el que va a desembocar en la Primera Guerra Mundial, entre principalmente Austria, Hungría y Serbia en esta zona que estoy marcando en el mapa acá. Y finalmente encontramos la propaganda nacionalista, donde, como les decía en la clase anterior, a veces parte importante de la conformación o de ir, o de ir dándole fortaleza a una identidad nacional, parte a veces de la negación del otro. Es decir, yo soy chileno, ¿y ahí qué significa ser chileno? Significa no ser peruano, no ser boliviano, no ser argentino, porque ellos son así, 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 pero yo no soy así. Entonces, más que caracterizar al, al país o a la nación propia, también se niega y se rechaza la nación contraria. A este periodo nosotros le vamos a llamar el periodo de la paz armada, el periodo en el cual se forman estas alianzas y se lleva a cabo esta carrera armamentista. Igual el concepto es un poquito contradictorio, porque eh, hablar de paz en un contexto hablar de paz en un contexto eh, de preparación para una guerra es como un poco raro, ¿ya? Pero sí, podemos decir que es un periodo de paz armada. ¿Por qué? Porque no habían grandes conflictos militares entre las potencias europeas, eh, pero había una preparación para una posible guerra o para un posible conflicto. ¿Cómo? A partir, por ejemplo, de la formación de estas dos grandes alianzas, que era la Triple Entente y la Triple Alianza, que como les digo, no van a ser finalmente quienes van a entrar en conflicto en la guerra, ¿ya?
porque después esto se va a reordenar después de iniciar la guerra. Un caso importante va a ser el caso de Italia, por ejemplo, que antes de la guerra va a formar parte de la Triple Alianza, pero en el momento de iniciarse la guerra, Italia va a ocupar el otro bando, ¿ya? Eh, y además, en este periodo de la paz armada no quita de que hayan habido conflictos y han habido crisis políticas y militares previos a la guerra, como fue el caso de la guerra o este conflicto de 1905-1906 en Marruecos, de 1908-1909 en Bosnia y Herzegovina, 1912 y 1913, la Primera y Segunda Guerra Balcánica, hasta llegar al hecho que terminó siendo el hecho que provocó directamente el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, como fue el asesinato, el atentado de Sarajevo al heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, que finalmente terminó siendo la causa del desarrollo de este conflicto de la Primera Guerra Mundial. Este llamado incidente o atentado de Sarajevo o crisis de Sarajevo, hay un montón de nombres que recibe, ocurrió el 28 de junio del año 1914 en Sarajevo, capital de Bosnia, donde el archiduque Francisco Fernando fue asesinado. ¿Y cuál es la importancia de este tipo? Que este tipo iba a ser, o era, el heredero al trono de Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro. De esta forma, Austria-Hungría culpa a Serbia y a un grupo, entre comillas, terrorista serbio, de haber hecho el atentado al archiduque y enviándole un ultimátum, es decir, una especie de amenaza de que le entregaran a los responsables e investigaran las causas y los responsables de este atentado. Serbia rechazó este ultimátum, por lo tanto, un mes después, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Como les decía en la clase anterior, al declararle la guerra a Serbia, se comienza a activar el sistema de alianzas que se había ido armando antes de la guerra, y una vez que Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, reacciona Rusia y le declara la guerra a Austria. ¿Ya? Cuando Rusia le declara la guerra a Austria, Alemania le declara la guerra a Rusia. Y Francia, ¿por qué? Porque eran aliados, miembros de la misma alianza, valga la redundancia. Y luego Inglaterra le declara a Alemania y Austria. De esa forma, entonces, se activan todos estos sistemas de alianza y finalmente vamos a tener un conflicto que va a ser uno de los mayores conflictos en la historia, debido, sobre todo, más allá más allá de las, ¿cómo decirlo esto? Más allá de la cantidad de muertos, la cantidad de daños, entre otros, que hubo en este conflicto, tuvo mucho que ver, obviamente, y el hecho que habláramos ya de una guerra mundial, tiene que ver con la cantidad de territorios en el mundo en los cuales se disputaron los conflictos y las batallas de esta guerra. ¿Ya? Por lo tanto, como pueden ver acá en este mapa, que es bastante esclarecedor, esto es cuando hablamos de una guerra mundial, donde gran parte de los países del mundo se declararon en guerra. ¿Ya? Chile, vamos a mencionar a nuestro país,
Chile en este periodo se declaró neutral en el conflicto, ¿ya? Pensando y entendiendo que esto era un conflicto entre potencias imperialistas. Por lo tanto, si Chile, que se había independizado casi 100 años antes, no tenía nada que hacer en una guerra de potencia imperialista y colonizadora si nos habíamos independizado de una de ellas. Por eso es que se toma neutralidad. Por lo tanto, pero el fuerte de la guerra va a ser en el centro de Europa. Sin embargo, va a haber, obviamente, países, van a haber naciones, van a haber territorios involucrados en otros continentes, como el caso de África o el caso de Asia, que van a tomar parte en la guerra, pero por el hecho de ser colonias, muchos de estos países, muchos de estos territorios, de los países que entran en conflicto, ¿ya? Por eso, finalmente, vemos que hay tantos participantes en la guerra, ya sea desde el bando aliado como del bando de las potencias centrales. Y esto lo podemos nosotros ver, cuáles fueron las potencias que participaron en la guerra, las podemos ver aquí en el mapa inferior, donde en color rojo aparecen las potencias centrales compuestas por Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, y podemos ver al grupo de los aliados compuesto por Rusia, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, entre otros. ¿Ya? Aquí podemos ver también más o menos cómo funcionaba, cómo funcionó el sistema de alianzas antes de la Primera Guerra Mundial, y algunas de las crisis políticas que hubo antes de la Primera Guerra Mundial. Podemos ver que la Triple Alianza estaba compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿ya? Esa alianza se va a conformar a partir de fines de la década a principios de la década del 80 del siglo XIX, 1882, y la Triple Entente se va a conformar entre Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, que posteriormente se va a unir también Japón y otros aliados. Como lo vimos anteriormente también, va a existir otro eje que va a ser la Entente Balcánica, compuesta por Bulgaria, Serbia y Grecia, en donde finalmente va a ser una de las zonas álgidas del conflicto, porque va a ser ahí donde va a ocurrir el atentado de Sarajevo, aquí donde está marcado, donde va a ocurrir, donde ocurrió el atentado de Sarajevo que dio origen a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Por qué ese conflicto? Porque, bueno, el Imperio Austrohúngaro lo que quiere es tener acceso a salir hacia el mar Mediterráneo. Y en este caso Serbia no se lo permite. Y el cambio Rusia también tiene ese mismo interés de salir al mar Mediterráneo y por lo tanto si no lo consigue Rusia, va a tratar en lo más posible de bloquear que Austria-Hungría lo logre. Por eso es que es la rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría en esa zona, ¿ya? Y que obviamente se va a significar las declaraciones mutuas de guerra antes de iniciar la guerra. Los principales líderes de estas potencias fueron del imperio, de las potencias centrales, fueron quienes participaron principalmente, fue el imperio austrohúngaro, Bulgaria, el imperio alemán y el imperio otomano. ¿Ya? ¿Quiénes? Emperador de Austria, vamos a montar esto aquí. El emperador de Austria, Francisco José I, el Kaiser alemán o el emperador alemán Guillermo II, ¿ya? Van a ser los dos principales líderes de este bando de las potencias centrales. Y en el caso de los aliados, el Imperio Británico, ¿dónde está? Aquí está.
el rey Jorge V, rey valga la redundancia, del Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, Alexander Kerensky, primer ministro ruso, el zar Nicolás II de Rusia y el rey Víctor Manuel II, rey de Italia. Además del primer ministro francés, Georges Clemenceau. Y aquí abajo, en esta fotografía, que lo voy a poner con otro color, de marcar con otro color, está una fotografía del archiduque Francisco Fernando de Austria, hijo del emperador Francisco José. ¿Ya? Esos van a ser los principales personajes involucrados en este conflicto, que como les decía, a nadie podía sorprender que se haya llegado a una Primera Guerra Mundial. No es para nada sorprendente, debido a que ya antes de la guerra se estaban preparando hace bastante tiempo para un conflicto. Entonces, se sabía que en algún momento iba a haber un conflicto. ¿Ya? Se sabía que en algún momento iba a haber un conflicto. Obviamente nadie quiere tener una guerra en la vida o en su generación. Lamentablemente para muchos europeos, incluyendo también norteamericanos y otras personas de otros países, otros continentes, tuvieron 2 guerras en su generación. ¿Ya? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, fue una época bastante compleja, bastante compleja. ¿Ya? Desarrollo de la guerra. Desarrollo de la guerra. La primera fase de la guerra nosotros le vamos a llamar la fase europea. También esta fase de la guerra recibe el nombre de, lo voy a anotar aquí abajito, recibe el nombre de guerra de movimientos. ¿Ya? Guerra de movimientos. ¿Ya? ¿Por qué una guerra de movimientos? Porque se pensaba que la mejor táctica militar para este principio de la guerra era avanzar lo más posible, ganarle, entre comillas, la ubicación al rival, y de esa forma entonces se garantizaba un éxito en la guerra. Así al menos estaba pensado. Sin embargo, esto no fue así, y hubo un avance tan rápido de ambos bandos que terminó generando una guerra en 2 frentes. En el frente occidental, compuesto por Alemania contra Francia e Inglaterra, y el eje oriental entre Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía, en contra de Rusia, Serbia y Grecia. ¿Ya? Es decir, hubo como, ya, sí, vamos. Entonces, van y avanzaron las tropas, las otras tropas también avanzaron, y el problema es que cuando llegaron y se enfrentaron, chocaron y quedaron ahí. Se frenaron unas a otras. Voy a tratar de hacer un dibujo. Voy a tratar de hacer un dibujito acá. Veamos, si esto, voy a hacer como que esto fuera el mapa, se establece, como les decía, un frente occidental, y se establece un frente oriental. ¿Ya? ¿Cómo se estableció el frente, occidental? Porque las tropas que venían desde el oeste chocaron con las tropas que venían desde el este, y lo mismo ocurrió con el eje oriental. Chocaron a tal punto que se anularon ambos contingentes de los ejércitos. Por lo tanto, como se anularon y ya uno no pudo avanzar
ni hacia el oeste, ni hacia el este. Se terminó esta guerra de movimientos, se finaliza esta guerra de movimientos y se pasa a una guerra, a una nueva etapa de la guerra, en donde van a acabar, ahí en esta imagen se puede ver bastante claramente, se van a acabar las llamadas trincheras, van a acabar hoyos en la tierra, y ahí van a esperar el momento preciso para poder atacar al enemigo, que el otro enemigo está a un kilómetro, unos 2 kilómetros, y también está metido en una trinchera. Por lo tanto, en esa trinchera pueden haber estado muchos años. De hecho, hubo algunas zonas donde las trincheras casi no se movieron entre el 1915 y 1917, ¿ya? Por lo tanto, generalmente cuando se habla de la Primera Guerra Mundial se divide en dos grandes etapas. Una primera etapa es la guerra de movimientos y una segunda gran etapa es la guerra de trincheras, ¿ya? Va a haber entonces, van a haber obviamente batallas significativas como la batalla de Verdún, entre otras. Sin embargo, las guerras de trincheras va a ser como casi también, imagínate, el soldado le digan, ya usted quédese aquí cuidando, y el tipo también tiene que cuidar su integridad y cuidar a su familia, y por lo tanto el tipo no se va a querer mover de ahí tampoco, porque dentro de la trinchera, si bien corre un montón de riesgos, y lo vamos a ver a continuación cuáles fueron los riesgos que ocurrieron para los soldados en ese momento, pero también era, dentro de todo, era un lugar seguro también que tenían los soldados en el contexto de la guerra. Ya hacia 1917 se ha consolidado el desarrollo tecnológico aplicado a la guerra, por ejemplo, en el desarrollo de una guerra submarina. Va a ser en esta guerra submarina donde se va a producir el hundimiento del barco Lusitania, que llevaba pasajeros norteamericanos a bordo, y va a significar el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Y Estados Unidos había tenido una participación en la guerra hasta ahora de manera indirecta, entregándole recursos al bando aliado, pero sin formar parte oficial del bando aliado. Pero a partir del hundimiento del Lusitania en 1917, Estados Unidos va a entrar a la guerra y va a participar activamente con soldados en la guerra. Otro hecho significativo que ocurrió en ese mismo año, en 1917, fue el desarrollo de la Revolución Rusa, una revolución de tipo socialista, liderada por el Partido Comunista Ruso, que hizo que sacó al rey de Rusia, al zar Nicolás II, lo sacó del poder y instauró una república socialista en el territorio ruso. Al momento de desarrollarse, que ya es el proceso más pormenorizado, por etapa y todo, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué significó esto? Que finalmente Rusia dijo, no, ¿sabes qué? Tenemos que ordenar esto, tenemos que ordenar, estamos haciendo una revolución nosotros, así que nosotros no podemos seguir siendo parte de la guerra, así que Rusia se sale de la Primera Guerra Mundial una vez que ocurre la Revolución Rusa en 1917. Un hecho importantísimo, a lo mejor no para la guerra, ¿no? Probablemente no para la guerra, pero sí para nosotros como país, fue esto: el bloqueo económico a Alemania. Con la guerra submarina, los submarinos de los aliados hundían cualquier barco proveniente de cualquier parte que fuera a Alemania. Chile era, hasta esta época, era el mayor productor de salitre en el mundo, ¿ya? ¿Por qué se producía salitre? Aquí, ¿por qué se producía salitre?
cuál era la finalidad de la producción del salitre. El salitre, o también conocido como el salitre, o también conocido como el nitrato se ocupaba durante el siglo XIX para dos usos. ¿Ya? El primero era un uso como fertilizante, ¿ya? Es decir, se utilizaba para echar en el suelo cultivable y de esa forma mejoraba la producción agrícola. Recordemos que estamos frente a una explosión blanca, en todo ha crecido la población europea, por lo tanto los países europeos, especialmente los que están en plena revolución industrial durante el siglo XIX, entre ellos Alemania, está aumentando mucho su población, por lo tanto también tiene que seguir aumentando su producción agrícola. Por eso es que es tan importante la compra que hacen ellos de nitrato, de salitre chileno para su producción. ¿Ya? Vamos a poner aquí salitre o nitrato. ¿Ya? Pero también este salitre tenía un segundo uso, que era para la fabricación de explosivos. ¿Ya? ¿Qué explosivo? Uno que todo el mundo conoce. TNT. ¿Ya? Trinito tolueno es lo que resume TNT, ¿ya? Trinito tolueno. Como pueden ver, en su nombre lo dice, es una variación del nitrato, por lo tanto, utilizaban el salitre para elaborar armas. ¿Y qué ocurría antes de la Primera Guerra Mundial en Europa? Ocurría una carrera armamentista. Por lo tanto, en ese periodo de la paz armada, a Chile le fue excelente con la venta del salitre, porque como todos los países europeos estaban full produciendo armas, produciendo explosivos, Chile les vendía la materia prima para esos explosivos, que era el nitrato. Por lo tanto, a Chile le fue muy bien antes de la Primera Guerra Mundial, al menos hasta la Primera Guerra Mundial, a Chile le fue muy bien con la venta del salitre. El problema es que una vez que se bloqueó económicamente a Alemania, ¿qué hicieron los alemanes? Dijeron, nos van a bloquear. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a crear nuestro propio salitre, y se creó el llamado salitre sintético. ¿Por qué? Porque los alemanes estaban encerrados, no tenían cómo encontrar, cómo poder comprarle el salitre a Chile. Por lo tanto, tuvieron que crear su propio salitre sintético. Y fue tan exitoso que hasta el día de hoy, nosotros hoy día todavía utilizamos salitre, pero si utilizamos esta versión del salitre sintético, no utilizamos el salitre natural. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasó con la producción de salitre de Chile? La producción del salitre de Chile se fue para abajo, pero así mal. Y eso involucró entonces una crisis económica en Chile bastante fuerte, que recién algo se pudo recuperar Chile en la década del 30. ¿Ya? Y sobre todo, como les digo, por la caída porque ya después, obviamente, el salitre sintético, imagínense, el salitre sintético lo hace un tipo encerrado en un laboratorio, ahí está, haciendo salitre. En cambio, el salitre que producía Chile, habían un montón de gente en La Pampa, en las oficinas salitreras, a pleno sol, trabajando de sol a sol, había gente que moría producto de las explosiones para poder sacar el salitre.
Era una cuestión que generaba, y me decía, en el otro lado del mundo, donde había que enviar este salitre por barco y todo lo demás. Por lo tanto, era un sistema sumamente caro, sumamente costoso, en comparación al salitre sintético, que obviamente le resultó mucho más económico a Alemania de lo que le resultaba, y no solamente de Alemania, sino después empezaron a copiarlo en otros países, y eso ya fue el fin de la economía salitrera para nuestro país. Ahí ya no tuvimos nada más que hacer que retirarnos de la venta del salitre. Si bien la venta del salitre se mantuvo hasta la década del 30, más o menos, se siguió vendiendo salitre, pero ya no valía la pena y ya no aportaba mucho tampoco a la economía del país. ¿Ya? Entonces, al final uno dice, oye, pero Chile no tuvo participación en la Primera Guerra Mundial, sino que Chile fue un país que se mantuvo neutral en este conflicto. Sí, pero resulta que fue un conflicto que lo afectó directamente. Y mal, porque hay gente, a veces países que salen favorecidos, salen beneficiados de la guerra. En este caso, Chile fue uno de los mayores perjudicados por la guerra, producto de la venta y la caída de la venta del salitre por la creación del salitre sintético por parte de Alemania, que estaba que estaba en pleno bloqueo económico durante la fase de la guerra submarina, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Chiquillos, dudas, consultas. Dudas, consultas. Hablan ahora o calle para siempre. No, no es tan complicada esta unidad, así que... No, no, para nada. Para nada. Es solamente dentro de lo que está como, porque si podemos hablar de complejidad, está en hacer la relación con los elementos previos. Básicamente va por ese lado. ¿Ya? Sobre todo con el imperialismo y todos estos elementos que hemos visto en clases anteriores. Bien, chiquillos, les recuerdo que está la evaluación, háganla, durante esta semana van a estar las evaluaciones de la unidad 2, los resultados, y bueno, que estén bien, nos vemos la próxima semana, que tengan una muy buena semana. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.